Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Concha, docente de Duoc UCS de Alameda, y les doy la cordial bienvenida al ciclo de charla Nuevas Tendencias en Topografía Digital, organizado por la carrera Técnico Topógrafo de Duoc UCS de Alameda. Agradecemos la asistencia de las autoridades presentes, señor Rodrigo Lagos, director de Duoc UCS de Alameda, señor Santiago Marín, director de Área Escuela de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UCS, señor Washington Garrido, director de Carrera Técnico Topógrafo de Duoc UCS de Alameda, y también agradecer a las empresas expositoras que hoy nos acompañan: BMP Renta, Microgeo, Geomática, GeoGlobalty, Hard Drones y Geocom. A continuación escucharemos al señor Rodrigo Lagos, director de Duoc UCS de Alameda, quien nos dará unas palabras de inicio. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus familias, a nombre de Duoc UCS de Alameda, quiero darles las gracias por estar presente en este ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital. A nuestros estudiantes, docentes, titulados, invitados externos y también a las empresas expositoras que hoy nos acompañan. En estos momentos donde existe tanta incertidumbre y cambios provocados por la pandemia originada por el COVID-19 y que ha afectado al mundo entero, todos hemos tenido que desarrollar la capacidad adaptativa para modificar nuestra manera de hacer las cosas, de manera a cumplir con nuestra misión. La educación no estaba ajena a este problema, y en Duoc UC hemos debido evolucionar, migrando hacia sistemas de clases remotas que permitan resguardar la salud de nuestros alumnos, docentes y administrativos, pero a su vez nos permita llegar a todos nuestros estudiantes con la formación de calidad que entrega Duoc UC. Este ciclo de charlas representa una muestra de las actividades que se han implementado en nuestra sede para conseguir este objetivo. Quiero agradecer especialmente a los docentes Luis Cuevas, Leonardo Larenas y Nicolás Mandiola, quienes lideran este proyecto, y al director de carrera Washington Garrido, de quien me consta la diaria preocupación por asegurar el bienestar de sus estudiantes en esta nueva forma de enseñar. Espero que este ciclo de charlas que hoy comienza sea de gran utilidad para todos, aportando principalmente en el conocimiento de las principales tendencias que nuestros alumnos deberán abordar cuando salgan al mundo laboral. Muchas gracias. Agradecemos al señor Rodrigo Lagos, director de Duoc UCS de Alameda, e invitamos a Santiago Marín, director de Área de Escuelas de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC, a dirigirse a los asistentes. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas y titulados de la carrera técnico en topografía de Duoc UC, estudiantes de cuarto medio interesados en la carrera, director de sede Alameda, Rodrigo Lagos, directores de carrera, docentes y directivos de la Escuela de Construcción. Tengan ustedes muy buenas tardes. En representación de la Escuela de Construcción les doy la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital, con la presentación de nuestro docente Leonardo Larena, a quien saludo afectuosamente. Como decía Rodrigo, en estos tiempos difíciles y complejos para todos, quiero enviarles las mejores vibras de ánimo y motivación. Hoy, más que nunca, necesitamos mantenernos conectados, y es por esta razón que estas charlas son un excelente complemento en la formación académica, como también conocer las tendencias tecnológicas que hoy están marcando pauta, como es el caso de la topografía, la cual hoy por hoy es la especialidad más importante de un proyecto de construcción, ya que se inicia desde el levantamiento y trazado para luego gestionar todos los datos de la obra, rol fundamental que hoy día se denomina Construcción 4.0, en la cual se integran todas las tecnologías que hoy se requieren para la seguridad, productividad y éxito de un proyecto. Sin duda, viviremos una jornada muy interesante y pertinente para todos los asistentes. Muchas gracias a todos por estar ahí y cuídense mucho. Suerte. Agradecemos al señor Santiago Marín y a continuación le pedimos al señor Washington Garrido, director de carrera de técnico topógrafo de Duoc UCS de Alameda, que nos dé unas palabras. Washington, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Estimadas, estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Como director de la carrera técnico topógrafo de sede Alameda,
quiero agradecerles su participación en este evento. Agradecer a las autoridades presentes, señor Rodrigo Lagos, director de Sede Alameda, señor Santiago Marín, director de la Escuela de Construcción, a la cual pertenece nuestra carrera. Agradecer a las empresas que están colaborando y que siempre han estado apoyándonos en la formación académica de nuestros estudiantes. A nuestros docentes que nos han colaborado para la realización de este evento, especialmente a Patricia Concha y Daniel Yáñez, que están aquí presentes. A nuestros titulados que nos representan en la industria. Y, por supuesto, a nuestros estudiantes de ambas jornadas. En nombre de la carrera, esperamos que este ciclo de charlas represente un aporte tanto académicamente como profesionalmente para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Agradecemos al señor Washington Garrido por sus palabras. ¿Ya? Y ya que en este momento contamos con alrededor de 80 asistentes, vamos a dar inicio al ciclo de charlas, nuevas tendencias en topografía digital, con la ponencia Topografía digital y su relación, escala y precisión, dictada por alumnos y docentes de la carrera técnico topógrafo y dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural de Duoc UC Sede Alameda. Lideran este proyecto de vinculación con el medio los docentes de Sede Alameda, Leonardo Larenas, Luis Cuevas y Nicolás Mandiola. Daremos un espacio para, al finalizar la ponencia, los invitamos a hacer sus consultas a través de nuestro chat que está al costado derecho de sus pantallas. Dejo con ustedes a Leonardo Larena, docente de Duoc UC Sede Alameda. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Les doy la bienvenida y de antemano les damos las gracias por estar presente en esta nueva actividad que hemos organizado principalmente para las y los estudiantes en este contexto un poco complicado. Esperamos que todos estén bien en sus casas, en sus lugares de trabajo y bueno, queremos hacer un aporte en todo lo que tiene que ver con la disciplina. A continuación voy a hacer una ponencia, una presentación de lo que vamos a conversar hoy día. Ok, bueno, el título de esta ponencia se llama Resultados del proyecto de vinculación con el medio 2019 y las nuevas tendencias en topografía digital, del cual va a estar dictada por quien habla, por quien suscribe y también por el profesor Luis Cuevas Quiroga, que nos va a estar ahí acompañando después con la ronda de preguntas. Bueno, principalmente, ¿quiénes somos? Somos 3 profesores. Quien habla, ¿cierto? También el profesor Nicolás Mandiola, docente de la carrera de dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural, y también de la carrera de ingeniería en construcción, y también el docente Luis Cuevas de la carrera de técnico topógrafo e ingeniería en construcción. Nosotros el año pasado postulamos a un proyecto interno de la sede Alameda, del cual fuimos favorecidos, ¿cierto? Y el proyecto tenía como título Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada a la topografía y a la construcción. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta presentación? Primero, contarle un poco cuándo y cómo nace el proyecto de vinculación con el medio del año 2019, cuáles fueron luego sus principales logros del proyecto, todas las cosas que realizamos y también los próximos pasos a seguir. Luego vamos a ver una segunda parte donde ya vamos a entrar de lleno, ¿cierto? Explicando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas tendencias en topografía digital y su vinculación directa con la calidad de los datos, que en realidad son geodatos, y cómo se relaciona con la escala y la precisión. Y finalmente vamos a terminar hablando un poquito sobre fuentes de medición topográfica, tanto de captura directa e indirecta, haciendo una introducción a las ponencias que vienen en las próximas semanas. Bueno, partamos entonces.
¿Cuándo y cómo nace el proyecto de vinculación con el medio? Nace, como les comentaba, el año pasado, a inicios del próximo año, del año pasado, perdón, y está compuesto por docentes y estudiantes de ambas carreras, de técnico topógrafo y dibujo y modelamiento arquitectónico. El equipo está compuesto por hombres y mujeres, y en la foto también nos acompaña los directores de cada carrera. Los estudiantes que participaron en este proyecto son Enrique Saldivia, Camila Sánchez y John Muñoz, representando a la carrera de técnico topógrafo, y Sergio Castillo y Cristian Benne por la carrera de dibujo y modelamiento arquitectónico. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto que nosotros realizamos el año pasado? Bueno, fue principalmente aplicar la realidad virtual y aumentada como una herramienta de apoyo en la topografía y también en proyectos de construcción. ¿Cuáles fueron los principales logros? Partimos primero haciendo un escaneado y un recorrido 360 de la Casa Tipi. La Casa Tipi fue un proyecto también de nuestra institución que se presentó en Construye Solar 2019, y que es un proyecto que soluciona las principales carencias de la habitabilidad y de las viviendas sociales en Chile, con la integración y privacidad familiar, manteniendo el contacto con el entorno. Lo que nosotros hicimos acá en la Casa Tipi fue un escaneado 360 con sistemas de escaneo láser, apoyado por la empresa Microgeo, y también hicimos levantamiento con cámara 360. Acá están los links, pero los links vamos a ver si tenemos un tiempo para mostrárselos al final de la presentación. De todas formas, la presentación va a quedar disponible para que la puedan consultar. Luego, otra actividad que también realizamos durante el año pasado, realizamos un escaneado de obra gruesa del edificio Humana, que corresponde a la empresa Echeverría Izquierdo. Ellos tenían como necesidad hacer un análisis de los espesores de deformación de las paredes y las losas, entendiendo de que estas diferencias que se generaban en los espesores eran del borde del milímetro. Por lo tanto, ahí necesariamente teníamos que realizar sistemas de escaneo láser. Escaneamos las paredes y las losas, también lo hicimos con la empresa Microgeo, y obtuvimos esos resultados. También, paralelamente, adquirimos una cámara 360 GoPro Fusion, ¿cierto? Y realizamos un recorrido virtual de la sede de Alameda. Esto lo realizamos durante el mes de enero. Abajo están los links, y a ver si vemos al final de la presentación si podemos compartir y mostrarle un poco los recorridos 360 que hicimos de la sede. También aprovechamos la oportunidad de tener la cámara 360 para hacer recorridos virtuales de una obra de edificación, principalmente de la construcción del edificio IMA, perteneciente al centro CIPIX, liderado acá en la zona central por la Universidad Católica, y que está ubicado en el campus San Joaquín de esta misma universidad. Ahí realizamos recorridos virtuales de la obra de edificación, ¿cierto? Y también creamos visitas a terrenos de obras en topografía. Ahí están los links para que después también lo puedan visualizar. Paralelamente, también realizamos diferentes tipos de capacitaciones relacionadas con todas estas actividades de topografía digital. Nos capacitamos con Microgeo, donde realizamos recorridos en 360, en nube de puntos 3D, estudiamos procesos fotogramétricos, también estudiamos bastante todo lo que tiene que ver con realidad virtual, software de análisis de deformación, como les comentaba anteriormente. También adquirimos algunas licencias de diferentes software para ir haciendo testeos, y todo esto se desarrolló durante los meses de diciembre y enero. Realizamos estas capacitaciones y también tuvimos la posibilidad de certificarnos. También hicimos actividades de terreno, principalmente en el edificio IMA, en el proyecto del edificio IMA del centro CIPIX en la Universidad Católica,
donde utilizamos instrumental topográfico tanto para altimetría, como son los niveles digitales y automáticos, también planimetría con estación total, pero también realizamos georreferenciación con sistemas de posicionamiento satelital y también realizamos captura de imágenes con la cámara 360. Hicimos un vuelo fotogramétrico también con sistemas UAV. Partimos realizando una georreferenciación mediante sistema de posicionamiento satelital. Ahí utilizamos equipos Trimble, tanto modelo R4 y modelo R8, donde hicimos una pequeña red en el entorno de esta obra. También realizamos apoyo terrestre, realizando mediciones de magnitudes angulares y lineales, también con estaciones totales marca Trimble, principalmente modelo M3. Y también realizamos un vuelo fotogramétrico con sistema UAV, en particular con el dron Phantom 4, y del cual esto nos permitió realizar una base topográfica, con precisión topográfica, de todo lo que tiene que ver con la construcción del edificio, como ahí se puede observar. Paralelamente, realizamos apoyo topográfico altimétrico con nivelación, utilizando niveles digitales y automáticos a lo largo de toda la obra o alrededor de toda la obra para obtener una precisión topográfica del cual requería este proyecto en particular. También realizamos mediciones de puntos de control para el proceso fotogramétrico. Estos puntos se realizaron mediante técnicas de levantamiento satelital RTK, ¿cierto? Y estos puntos iban a servir de apoyo como puntos de control para el procesamiento fotogramétrico. También, como les comentaba anteriormente, realizamos capturas de imágenes y video en 360, donde ahí los links se los dejamos en las diapositivas iniciales. Vamos a ver si se los podemos mostrar más adelante, si no, como les comentaba, la presentación va a quedar disponible para que después ustedes lo puedan visualizar. Y bueno, finalmente en este proyecto en particular, ¿cuáles fueron los productos topográficos, los entregables que realizamos? Primero, bueno, una base topográfica georreferenciada. También reentregamos una ortofoto evidenciando el control de avance de la obra, y también un modelado 3D y un recorrido 360 de la obra. Esto generó diferentes tipos de productos, como un plano topográfico, informes técnicos para la verificación topográfica, del cual se le entregó a CIPIX en este caso, ¿cierto? Y también estuvimos participando en el asesoramiento de la desviación del desplazamiento de la obra con respecto a la excavación. Para eso fue súper importante utilizar todos los insumos topográficos que nosotros levantamos en terreno y que luego lo procesamos. Esto nos permitió, por ejemplo, entre otras cosas, hacer un modelado arquitectónico y compararlo con respecto al terreno que se estaba trabajando en esos momentos, obviamente en 3 dimensiones. Hicimos perfiles de corte y proyectamos, ¿cierto?, lo teórico con respecto a la realidad que nos mostraba el terreno en ese momento. Aquí también hay otro link sobre la presentación virtual, la representación virtual y aumentada del proyecto, que se los vamos a mostrar al final de esta presentación. Próximos pasos a seguir de nuestro proyecto. Primero, estamos actualmente realizando una vinculación directa con el SECPLA de la Municipalidad de Cerro Navia. Ahí lo que queremos hacer y trabajar paralelamente con ellos es crear una plataforma tipo Smart City para la adecuación de un espacio público inclusivo en el entorno del nuevo hospital Félix Bulnes. Este hospital viene a cubrir una demanda del área de la salud bastante amplia en ese sector de Santiago, pero el proyecto no contempló mejoras de adecuación del espacio público en el entorno, sobre todo en la población que iba a acceder
a este centro hospitalario. Por lo tanto, actualmente estamos en una etapa de evaluación del proyecto para crear esta plataforma donde inicialmente lo que tenemos que hacer es capturar información geoespacial con diferentes fuentes de información topográfica y luego modelarla para luego finalmente presentarla en una plataforma Smart City y DIM. Bueno, ahí, como les comentaba, crear una plataforma digital de la infraestructura aledaña al hospital, ¿cierto? Esta que sea integrada con técnicas con BIM, ¿cierto? Y finalmente que esté conectada a una nube que sea completamente interoperable por las diferentes unidades del municipio y del cual a ellos les permita agilizar la toma de decisiones en cuanto a la distribución de diferentes elementos de equipamiento en el espacio público. Y también, paralelamente, nuestros próximos pasos a seguir tiene relación con la creación de terrenos virtuales y la experiencia de realidad virtual vinculada a aplicaciones topográficas. Lo que queremos hacer es realizar levantamientos topográficos, ¿cierto?, de diferentes áreas y eso modelarlas en diferentes plataformas, como por ejemplo InfraWorks de Autodesk, ¿cierto? Realizar levantamientos topográficos con nube de puntos y luego también visualizar esa información mediante lentes de realidad virtual. Pasemos a la segunda parte que tiene que ver con las nuevas tendencias en topografía digital. Y primero que todo, vamos a aclarar qué es lo que significa o cuál es la definición real de lo que significa ser un topógrafo y una topógrafa. Y en ese sentido nos vamos a referir a la Federación Internacional de Topógrafos. Ahí yo le estoy compartiendo el link y acá justamente hay un PDF que se lo estoy mostrando, donde un documento PDF donde explica con detalle qué es lo que significa actualmente ser topógrafo y cuáles son sus objetivos y su misión. A modo de resumen, lo que indica la Federación Internacional de Topógrafos indica que un topógrafo, una topógrafa es un profesional con características académicas, ¿cierto? Y también con pericia técnica para realizar una o de las siguientes actividades. Primero, como todos ustedes bien saben, determinar y medir y representar el terreno, los objetos tridimensionales y los campos puntuales y sus respectivas trayectorias. También reunir e interpretar la información del terreno relacionada geográficamente. También usar esa información para la planificación y la administración eficiente del terreno, pero no solamente el terreno, también puede ser el mar o también cualquier estructura que se proyecte, que se coloque ahí. Y finalmente, algo muy importante y que desde ya le hago un llamado en que nos podamos involucrar más con esto, realizar investigación sobre las prácticas anteriormente comentadas, ¿cierto? Y hacer desarrollo con respecto a eso. Como les voy a comentar en un ratito más, es la disciplina topográfica actualmente, como está muy vinculada con el avance tecnológico, hay mucho que desarrollar, hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar. Entonces, una vez definiendo lo que significa actualmente lo que realiza y lo que es un topógrafo y una topógrafa, podríamos hacer el siguiente resumen. Por ejemplo, podríamos decir que el topógrafo o la topógrafa lo que hace, primero conoce el área donde va a trabajar, ¿cierto? Hace una inspección visual del sector donde va a trabajar, luego planifica cómo va a realizar ese trabajo y luego cuando planifica y realiza ese trabajo, recién ahí hace las mediciones en el terreno. Luego que hace todas las mediciones, todas las actividades de terreno, pasa a la siguiente parte, donde ya tiene que procesar toda esa información capturada en terreno para luego finalmente modelarla, ¿cierto? Analizarla, ¿cierto? Como por ejemplo hacer cubicaciones, movimientos de tierra y finalmente comunicarla mediante productos topográficos. Eso tiene relación directa con la superficie terrestre. Son todos los paso a paso, por decirlo de alguna forma, que un topógrafo o una topógrafa realiza actualmente. Pero enfoquémonos principalmente en esta parte, cuando hablamos de
las mediciones que realiza el profesional en terreno. El profesional lo que hace, captura información en terreno, datos en terreno, y esa información, esos datos, lo captura mediante diferentes fuentes de mediciones topográficas que vamos a especificar en un ratito más. Y luego de ir a terreno y hacer todas las mediciones de esos datos, el profesional procesa esa información convirtiendo todos esos datos en información, pero no cualquier tipo de información, sino una información geoespacial. ¿Por qué geoespacial? Porque se desarrolla en un entorno geográfico e incluso podríamos decir que es una información temporal, porque las nuevas técnicas, las nuevas herramientas permiten hacer análisis espaciotemporales. De modo más resumido, lo que podríamos indicar que actualmente un profesional vinculado a nuestra área planifica como primera parte, ¿cierto? Luego de que planifica, va a terreno, hace todas las actividades de terreno, midiendo, ¿cierto?, datos con diferentes fuentes de mediciones topográficas, luego procesa toda esa información en gabinete y finalmente, si es que el proyecto la amerita, realiza un replanteo topográfico, o sea, todo lo que se diseñó, todo lo que se modeló, nuevamente se va, como lo comentamos en clase, lo vamos a dibujar a terreno. Pero quiero hacer un hincapié en esta primera parte en lo que significa la planificación. Cuando hablamos de planificación en servicios o en proyectos de topografía, podríamos resumirlo de la siguiente forma. Cuando nos llega un requerimiento o estamos desarrollando un servicio, lo que tenemos que hacer es elaborar una propuesta técnica económica, en otras palabras, una cotización también, ¿cierto? Y para eso tenemos que cumplir estos pasos. Primero, reunir todos los antecedentes técnicos del trabajo que vamos a realizar, ¿cierto? Y eso nos va a permitir tener una contextualización topográfica, dimensionar el trabajo que tenemos que realizar. Luego que realizamos esta contextualización topográfica, tenemos que cuantificar el trabajo o el servicio. Y para cuantificar el trabajo o el servicio tenemos que pasar por las 4 etapas que están aquí abajito. Primero partimos por la georreferenciación, ¿cierto? Tenemos que hacer un análisis de cómo vamos a hacer la georreferenciación del proyecto. Para eso tenemos que hablar necesariamente sobre la escala topográfica, la precisión topográfica del proyecto final, cuál es la precisión, cuál es la escala que requiere el proyecto, y en función de eso vamos a definir el instrumental topográfico que vamos a ocupar. Y luego también tenemos que definir el producto topográfico final que vamos a entregar. Una vez dimensionado y cuantificado el estudio o el servicio que tenemos que realizar, tenemos que finalmente definir los recursos económicos. Y los recursos económicos están dados tanto por la parte más técnica, ¿cierto? Instrumental, software, hardware, movilización, etcétera, ¿cierto? Y también el recurso humano. Apoyo técnico, ¿cierto? Dibujantes, alarifes, etc. Este tipo de planificación actualmente podemos desarrollarla en un entorno BIM, en una plataforma BIM, del cual nos permite hacer un seguimiento de esta planificación. Actualmente esta planificación lo que nos permite es realizar o elaborar una propuesta técnica económica, pero si esta elaboración de propuesta técnico-económica la vinculamos en un entorno BIM, podemos ir haciéndole un seguimiento a todo el proyecto y eso nos permite generar mayor productividad en la realización del proyecto o del servicio. Pero quiero enfocarme un poco a lo que tiene que ver acá, con lo que tiene que ver con la escala topográfica. Entonces, para eso quiero comentarles sobre la calidad de los datos y la relación con su escala y precisión. Aquí voy a citar a un libro de Geodesia en Chile, acá está la cita, que pertenece al Servicio Nacional de Información Territorial, que está bajo el amparo del Ministerio de Bienes Nacionales, donde ellos hablan sobre el concepto de límite de percepción visual, que en otras palabras significa que representa la mínima separación entre dos elementos en el mapa. Y esta definición está dada ya por un concepto más fisiológico, donde indica que la magnitud de 0,2 milímetros es lo más pequeño geométricamente que el ojo humano puede ver.
Ahora, si quiere ver mayor detalle, ya requiere del instrumental. Por lo tanto, mediante una relación con la escala, podemos obtener este gráfico que tenemos acá y definir las diferentes escalas de trabajo. Por ejemplo, en el caso de la topografía o en proyectos de ingeniería propiamente tal, todo lo que tiene que ver con escalas desde el 1 a 50 hasta 1 a 10.000, ese es el denominador de escala, el que aparece acá. Esa es la precisión que se logra en metros. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si realizamos un plano topográfico a escala 1 a 1000, el elemento geométrico más pequeño que vamos a poder ver en ese producto topográfico, ¿cierto?, del terreno, que va a corresponder a 20 centímetros, ¿vale? Hay harta bibliografía con respecto a esto, así que yo desde ya le hago la invitación a empezar a investigar más sobre esto, sobre todo cuando ya son muchas más las fuentes de medición topográfica que actualmente existen. Este tipo de precisión, como bien indica acá, suele centrar en mapa analógico, eso es muy antiguo, pero también se usa para analizar de forma rápida precisiones a priori, por ejemplo, con mediciones GNSS. Y también vinculado a esto mismo, por ejemplo, la revista cartográfica en su versión de enero y junio de este año, hay un documento, un paper que habla sobre la calidad de los geodatos vinculados a las normas ISO, donde lisa y llanamente dice que si no consideramos la calidad de la información geoespacial, la información topográfica desde el punto de vista de la relación escala-precisión, o evolucionamos o simplemente, como bien indica ahí, o muere. Acá en el resumen indica que los nuevos tipos de datos, por ejemplo el Big Data, los datos BIM, etcétera, que también tienen una componente geoespacial y que por lo tanto esta norma internacional también podría aplicarse, ¿ya? Ahora hablemos un poquito sobre las fuentes de mediciones topográficas y entender cuál es la diferencia que existe tanto con la captura directa como la captura indirecta. Entonces quiero hacer referencia primero a este diagrama que le había mostrado hace un ratito atrás, ¿cierto? Donde hace la diferencia de las cosas, el trabajo que realiza el topógrafo en terreno y también en oficina. Vinculémonos primero a la parte del terreno, el trabajo del terreno. Yo le indiqué que nosotros capturamos datos en terreno, ¿cierto? Pero con diferentes fuentes de mediciones topográficas. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar esas fuentes de información topográfica? Esa clasificación la podríamos hacer con métodos de captura directa y métodos de captura indirecta. Obviamente que tiene que estar relacionado con la escala topográfica, lo que les comentaba hace un ratito atrás, ¿cierto? Es importante mencionar que cuando hablamos de captura o métodos de captura directo, estamos hablando que es donde utilizamos instrumental topográfico in situ, en el terreno. Tenemos que estar en el terreno para poder levantar datos topográficos. Y el método de captura indirecta tiene relación a que no necesariamente tengo que capturar datos en terreno, estando en terreno. O sea, utilizo instrumental topográfico, pero sin estar en contacto directo con el terreno. Partamos explicando un poco lo que tiene que ver con los métodos de captura directa. Acá podemos hacer tres grandes clasificaciones. Esto normalmente se va modificando, es un poco dinámico, porque como les comentaba hace un ratito atrás, esto está muy vinculado con el avance tecnológico, es una de las ventajas de nuestra disciplina, pero actualmente podríamos hacer tres grandes diferencias o tres grandes conjuntos. Primero, tenemos por un lado los sistemas terrestres, que tiene que ver todo con los instrumentos para poder realizar levantamientos topográficos de manera separada, tanto para altimetría como para planimetría, ¿cierto? También tenemos los sistemas transportados, donde están más relacionados con los sistemas de escaneo láser, LIDAR, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los sistemas satelitales, ya más conocidos como los GNSS. En los sistemas terrestres podemos encontrar desde el punto de vista altimétrico el nivel topográfico y todas sus variantes. Aquí hay niveles automáticos, niveles digitales, incluso niveles de mano de alta precisión.
Y por otro lado, desde el punto de vista planimétrico, también contamos con las estaciones totales y todas sus gamas, toda su variedad que actualmente existe, robótica, servoasistida, etcétera, ¿cierto? También tenemos los taquímetros y los teodolitos que se ocupan bastante en el área de la edificación, por ejemplo. Y bueno, para poder entrar más en este tema de los sistemas terrestres, en el contexto de este ciclo de charlas, nosotros invitamos a una empresa amiga muy querida nuestra que trabaja hace muchos años con nosotros, la empresa chilena BMP Renta, del cual lo invitamos a ellos para que nos hablen con mayor detalle con respecto a todo lo que tiene que ver con sistemas terrestres. La invitación está hecha, es el próximo jueves, ¿cierto?, a las 5 de la tarde. Luego, como les comentaba anteriormente, tenemos los sistemas transportados, donde hablamos directamente con los sistemas de escaneo láser terrestre LIDAR, ¿cierto? Y todas sus variantes. Aquí podemos incluir incluso sistemas de escaneo láser de mano también, aéreo, ¿cierto? O también marítimo, ¿cierto? También existen esas variantes. Y para profundizar en esta área en particular, hemos invitado a la empresa Microgeo, del cual nos hable con mayor detalle. Ellos son los expertos en esta área, ¿cierto? Y que nos hablen sobre los métodos de medición transportados, y esto va a ser el próximo martes 30 de junio también a esta misma hora. Y finalmente, el último conjunto dentro de la captura y medición directa, tenemos a los sistemas satelitales, más conocidos como los GNSS, y todas sus variantes. Ahí podemos hablar de dispositivos móviles incluso, ¿cierto? Dependiendo su escala. Podemos hablar de receptores geodésicos o incluso de estaciones activas, receptores de operación continua. Y para eso vamos a invitar también a una empresa chilena que se llama GeoGlobalty, muy querida nuestra también, y que sin ir más lejos, ellos son los que nos están apoyando en la instalación de una estación de referencia activa en nuestro edificio de la sede Alameda de Duoc. Así que la invitación está hecha para el jueves 2 de julio para que GeoGlobalty y todos sus equipos nos hablen con mayor precisión con respecto a todo lo que tiene que ver con sistemas de posicionamiento satelital GNSS. Volvamos al principio, donde hablábamos sobre trabajos de terreno. Ahora ya hablamos sobre la captura directa, hablemos ahora sobre la captura indirecta de los datos topográficos. Para eso podemos hacer la siguiente clasificación. Tenemos los sistemas de percepción remota, como le podemos llamar, o teledetección, es lo mismo, y podríamos dividir dos tipos de clasificación: los sistemas indirectos terrestres y los sistemas indirectos satelitales. En los sistemas terrestres tenemos principalmente a lo que ya muchos conocemos y del cual se ha difundido bastante, todo lo que tiene que ver con sistema UAV, los drones y todas sus variantes, drones multirotor, drones de ala fija o incluso drones de despegue vertical. Y por el otro lado tenemos el sistema de percepción remota desde el punto de vista satelital, donde actualmente contamos con algunos programas satelitales que son de libre acceso, del cual nos podemos obtener información topográfica. Entre ellos podríamos nombrar el proyecto SRTM, que es parte de la NASA, o también podemos hablar del proyecto Sentinel, que pertenece a la ESA, a la Agencia Espacial de la Unión Europea. Pero bueno, para mayor profundidad con respecto a los sistemas de percepción remota y la captura o medición indirecta, invitamos nosotros en este ciclo de charlas también a una empresa chilena que se llama Hardrones. Ellos son especialistas en esta área y los invitamos a conversar sobre toda esta información, y eso quedó para el martes 7 de julio también a la misma hora. ¿Vale?
Bueno, entonces, volviendo al proceso, ¿cierto?, que realiza un topógrafo, una topógrafa, también no podemos dejar de lado el trabajo de oficina. El trabajo de oficina es bastante interesante y muy, muy importante. Muchos dicen, yo quiero estudiar topografía porque me gusta el trabajo de terreno, pero también es importante indicar que la topografía no solamente se compone con el trabajo en terreno, sino también con el trabajo de oficina. Muchos de ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y ahí hay muchos datos, sobre todo ahora que gracias a las tecnologías el problema no es que nos falten datos, sino que el problema, entre comillas problemas, nos sobran datos. Por lo tanto, el trabajo de oficina se vuelve cada vez mucho más relevante, ¿cierto? Y en ese sentido, podríamos hacer la siguiente clasificación. El procesamiento de datos parte primero con la descarga de los datos del instrumento que nosotros utilizamos, ¿cierto? Ya sea una colectora de un GNSS, ya sea una estación total, ya sea un nivel digital, o ya también podría ser las fotos que se obtienen con un dron. Luego que se descarga esa información, tenemos esos datos, ¿cierto? Tenemos que convertirla en información, pero no una información así como tal, sino una geoinformación, porque todo va a estar georreferenciado, todo va a estar relacionado a un sistema de coordenadas. Y ahí podemos hacer una breve clasificación de 3 tipos de geoinformación. Primero está la información vectorial, donde principalmente hablamos de elementos geométricos, como son los puntos, líneas y polígonos. También tenemos la información raster, que tiene que ver principalmente con imágenes y fotografías, donde el elemento geométrico ahí es el píxel, ¿cierto?, de cada fotografía o imagen. Y por otro lado también tenemos la nube de punto, esto que ahora nos permite escanear todo, ¿cierto?, incluso información que no queremos obtener. Entonces el trabajo de edición de todo este tipo de información es muy importante al momento de generar los productos topográficos finales que se requieren en un estudio topográfico. Y en ese sentido nosotros invitamos a la empresa Geocom, representante de la marca Trimble acá en Chile, donde también hace muchos años está trabajando con nosotros en Duoc y específicamente en la sede Alameda, y los invitamos a ellos para que nos hablen sobre cómo se trabaja la información, ya sea capturada con métodos directos o indirectos con soluciones Trimble, y principalmente con su software Trimble Business Center, famoso software TBC, ¿cierto? Porque encontramos que ese software en particular tiene la gran ventaja de nacer como un software topográfico, por lo tanto entiende la filosofía topográfica que existe detrás, por lo tanto ese software a nosotros nos permite hacer, entre otras cosas, compensar una nivelación, compensar una poligonal levantada con estación total, trabajar con nube de puntos y generar diferentes tipos de superficies, trabajar todo lo que tiene que ver con el procesamiento fotogramétrico para generar productos obtenidos con un dron, ¿cierto? Pero también tiene módulos relacionados con la generación propia de los productos topográficos, diferentes salidas, ciertos formatos de exportación o incluso la creación de planos topográficos. Por lo tanto, nosotros queremos profundizar un poquito más allá y para eso invitamos a la empresa Geocom para que nos cuente sobre todo lo que abarca este software y lo que viene más adelante. Bueno, finalmente, y como para terminar, como comentarios finales de esta presentación, comentarles que el tema de la topografía digital no es nuevo. Hace mucho tiempo que se está hablando en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Acá vemos una publicación del año 2011, donde habla sobre los topógrafos, topógrafas y los cambios en topografía digital y tecnología de mapeo. Y también puse esta lámina de la revista Coordinates, que esta versión es de mayo del 2020, muy reciente, de hecho su última publicación, donde titula, ¿cierto? En su portada, los cambios relacionados con la educación en topografía y algunas soluciones basadas en tecnología. Para allá apunta nuestra disciplina.
Y bueno, en ese sentido, comentarle de que actualmente existen diferentes fuentes de información para que podamos estudiar y profundizar en toda esta área. Como les comentaba, tenemos la revista Coordinate, ¿cierto? También tenemos la revista GIM International, que es de geomática, del cual ustedes se pueden suscribir en sus boletines de información. Pero también tenemos la revista Mundo Geo, ¿cierto? Originaria de Brasil. Y también tenemos un blog que se llama No Solo SIG de España, bastante interesante y que comparten bastante información vinculada con nuestra disciplina topográfica. Pero no solamente eso, sino también tenemos algunas revistas de índole ya más científico, y en ese sentido tenemos la revista cartográfica que pertenece al Instituto Panamericano de Historia y Geografía, el IPGH, y también tenemos la revista de Ciencias de la Tierra llamada Geoingeniería, que pertenece al Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile. Por otro lado, también tenemos bastantes instituciones que requieren información topográfica, pero que también generan información topográfica. Ahí quiero destacar, por ejemplo, lo importante que ha sido el Centro Sismológico Nacional. El área de geodesia ahí en particular ha hecho un trabajo bastante interesante densificando la red de estaciones para el monitoreo constante de la sismología acá en Chile. También tenemos el CERNAGEOMIN, ¿cierto?, que administra bastante información desde el punto de vista minero y también geológico. Tenemos el Ministerio de Bienes Nacionales y la infraestructura de datos espaciales. Muchos de los estudiantes ya están utilizando como puntos de referencia la red geodésica que tiene publicada el Ministerio de Bienes Nacionales. Tenemos también datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. Tenemos el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Tenemos la DIFROL, ¿cierto?, que genera información con respecto a las fronteras y límites de nuestro país. Y por supuesto tenemos al IGM, que es el Instituto Geográfico Militar, que es la organización o la institución responsable de generar la información oficial, tanto cartográfica como topográfica. Y también hacer una mención honrosa a todo lo que está haciendo el Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico de la Universidad de Santiago, principalmente el Departamento de Ingeniería Geográfica. Desde el punto de vista internacional, también tenemos diferentes instituciones del cual nosotros podemos apoyarnos tanto con información, ¿cierto?, topográfica, o también tener información para poder investigar todas estas nuevas tecnologías. Como les comentaba, tenemos la Asociación Internacional de Topógrafos, tenemos el IPGH, donde actualmente la vicepresidenta es una cartógrafa de Chile. Tenemos el Servicio Internal de GNSS, tenemos CIRGAS, la página del Sistema de Referencia para las Américas, que está en español y del cual hay bastante información, del cual podemos estudiar. Tenemos la Agencia Espacial de ESA, de la Unión Europea, la UNAFCO de Estados Unidos, y también tenemos la Asociación Internacional de Cartografía, entre otras organizaciones. También comentarle a modo ya de conclusión de que actualmente el avance tecnológico también está relacionado con procesos colaborativos, y en ese sentido, por ejemplo, la Federación Internacional de Topógrafos, en su comisión número 3, habla y declara que hay actualmente nuevas tendencias en información geoespacial y cuál es el rol del topógrafo y de la topógrafo en la captura de información voluntaria, el famoso VGI, información geográfica voluntaria. ¿Cómo yo puedo capturar información topográfica geoespacial con mi dispositivo móvil, ¿cierto? Y eso, cómo influye en la toma de decisiones o en la generación de productos topográficos, dependiendo de la escala de trabajo al cual nosotros nos referimos. Y también comentarles, por ejemplo, entre los otros trabajos que se están realizando, que actualmente hay una tendencia a generar nuevas prácticas cartográficas, nuevas prácticas topográficas, donde habla sobre la democratización
de la cartografía, de la topografía, de la geomensura, de la geomática, ¿cierto? Mediante geotecnologías de libre acceso y cómo impacta eso en el desarrollo local. Ahí les invito a leer ese tipo de documentos del profesor doctor Pablo Azócar. Y bueno, para finalizar, comentarios de cierre, es importante que tenemos y debemos que innovar. En nuestra disciplina topográfica hay mucho que hacer, hay mucho que investigar y se requiere de mucha capacidad humana, ¿cierto? Se requiere de muchos profesionales que no solamente se dediquen a trabajar en una empresa constructora, en una consultora, en una minera, en una forestal, sino también que nos dediquemos a realizar estudios topográficos, estudiando, por ejemplo, las diferentes fuentes de información topográfica, ¿cierto? Los procesamientos de datos, la relación escala-precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Como segundo punto, también tenemos que cuidar nuestro entorno. Eso es una de las lecciones que también este avance tecnológico nos deja. El territorio, sobre todo en el contexto nacional, es nuestro laboratorio. Nuestro país es un laboratorio natural. Contamos de diferentes geografías. Por lo tanto, eso es un valor agregado para que nosotros podamos desarrollar estudios topográficos bastante contundentes y precisos. También compartir conocimiento. Ya está comprobado de que al momento de compartir conocimiento no solamente me va bien a mí, no solamente le va bien a mi compañero o a mi compañera, sino en conjunto generamos una comunidad donde generamos retroalimentación y colaboratividad en definitiva. Ese es el llamado de la revolución industrial 4.0 o como se conoce en la industria, la construcción 4.0, donde la interoperabilidad, la colaboratividad son procesos claves para el éxito y seguimiento de un proyecto. Generar plataformas online, la presentación de los productos topográficos no necesariamente ahora son planos topográficos, ya sean digitales o impresos, sino ahora hay otra forma de poder hacer presentaciones de los productos topográficos y esto está vinculado principalmente a plataformas online y también colaborativas, o sea, que no solamente nos permite hacer consultas, sino hacer también edición, ¿cierto? Y generar productos propios para una necesidad en particular. También es necesario generar nuevas habilidades y en ese sentido habilidades, por ejemplo, para programar es vital para poder hacer estudios topográficos. Los idiomas ahí ya no son una barrera, son fundamentales para poder hacer investigación e innovar en esta área y también estudiar nuevos sistemas, nuevas tendencias en topografía digital, principalmente sistemas virtuales, como lo que yo les mostraba al principio de esta presentación relacionado al proyecto de vinculación con el medio. Hay una necesidad, ¿cierto?, de generar sistemas virtuales desde el punto de vista topográfico para que en un futuro no muy lejano, aparte de ir presencialmente al terreno, también podamos ir de manera virtual al terreno. Entonces es súper interesante poder investigar estas nuevas áreas. También dentro de las nuevas tendencias en topografía digital no podemos dejar de mencionar los sistemas open source, los sistemas de libre acceso, de código abierto. Actualmente ha empezado a generar una gran cantidad de software de libre acceso para diferentes procesamientos de datos topográficos. Esa es un área que también tenemos que investigar, ¿cierto? Y donde hay mucha información. Y finalmente, para terminar, debemos proteger y también disfrutar nuestra profesión y nuestra disciplina. Quiero cerrar con eso porque nosotros, y a nombre de todos los profesores y las profesoras de la carrera de técnico topógrafo, sentimos de que es clave que tengamos que proteger nuestra profesión, es clave que tengamos que proteger nuestra disciplina, pero también disfrutarla. Hay que quererla. Nos permite conocer lugares que quizás en otra oportunidad de la vida no podríamos conocer. Eso es gracias a nuestra disciplina y por lo mismo hay que cuidarla y también por lo mismo hay mucho por hacer, mucho por hacer y necesitamos a muchos profesionales que apoyen esta iniciativa.
Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por escuchar y ojalá que les haya gustado esta presentación. Adelante, profesora Patricia. Gracias, Leonardo. A continuación, abriremos un espacio de respuesta a las consultas del público. Para ello, invitamos al docente Luis Cuevas, quien guiará la ronda de preguntas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por el pase. Muchas gracias también al profesor Leonardo Larenas, quien ha hecho esta charla magistral respecto al concepto de las nuevas tendencias que se abren en la topografía digital. Frente a eso, vamos a responder algunas de las preguntas de los invitados y asistentes a la presentación de hoy. Francisco hace una pregunta que queremos marcar acá, la cual indica si acaso todas estas tecnologías que se están implementando en la topografía actualmente generan un choque con la carrera que se imparte por la Escuela de Recursos Naturales, denominada Técnico en Geomática, debido a que todos los procesos comentados tienen que ver con topografía digital. ¿Hay algún choque entre ambas disciplinas? Por favor, profesor Leonardo. Sí, la respuesta indudablemente es sí, pero yo no creo que sea un choque, sino más bien una integración. Lo interesante de nuestra disciplina está relacionada a la escala de trabajo. Eso es súper importante indicar. Cuando hablamos de topografía digital, no necesariamente tenemos que hablar de que la topografía análoga, entre comillas análoga, está quedando de lado o está quedando obsoleta. De hecho, en el área de la construcción, en obras civiles, en proyectos de infraestructura, en proyectos de edificación, la topografía clásica, ¿cierto?, es fundamental. Y para eso seguimos necesitando técnicos topógrafos y topógrafas que se dediquen a eso. Ahora, por otro lado, también hay una integración con la topografía digital y que también tiene una naturalidad de o llamarse geomática, ¿cierto? Como es el caso canadiense, que es donde nace este concepto, y donde ahí necesariamente se trabaja con información topográfica digital, pero con una pequeña diferencia, a otra escala de trabajo. Entonces, muchas veces la geomática no va a poder llegar a esta escala de trabajo mucho más detalladita, ¿cierto?, que requieren los proyectos de construcción. La geomática está más vinculada a trabajar a otra escala de trabajo, un poquito más macro. Entonces, yo creo que, más que un choque, creo que es una integración de disciplinas, ¿cierto?, vinculado al avance tecnológico. Muchas gracias, profesor Leonardo. La siguiente pregunta es de Felipe. Consulta, para un topógrafo, ¿qué diplomado o curso es el mejor para especializarse en estas tecnologías digitales? Excelente pregunta, Felipe, se lo agradezco. Usa una de las ventajas también que tiene nuestra área. Uno como técnico topógrafo, topógrafa, nuestra disciplina es muy transversal a cualquier sector productivo, industrial. Nosotros nos podemos dedicar al área de forestal, nos podemos dedicar al área de minera, al área de la ingeniería, al área de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no dependemos de una industria en particular, porque en todos los proyectos se requieren de topografía, como los comentábamos hace un ratito atrás. Por lo tanto, va a depender mucho cuál es el interés que tiene el estudiante o el profesional a qué área dedicarse. Por ejemplo, si tiene interés y le llama bastante la atención de cómo se vincula la topografía en proyectos del área de construcción, sin lugar a duda, la recomendación ahí es que se especialice en el área de los BIM, ¿cierto? Ahora, si le interesa trabajar más a una escala mayor, es súper interesante que ya, claro, justamente estudie más estudios de diplomado, de posgrado relacionados con la geomática. Depende mucho cuál es el interés, porque como vuelvo a repetir, esa es una ventaja muy favorable para todos nosotros que nos dedicamos a esta área, que es transversal a cualquier industria, y eso lo hace bastante atractivo. Eso. Muchas gracias por la respuesta, profesor Leonardo. La siguiente consulta viene de Daniela, quien
indica cuál es la diferencia entre información vectorial y nube de puntos. Perfecto. La información vectorial, hablamos principalmente de elementos geométricos, como les comenté. De esto partimos de la base de elementos como puntos, línea y polígono. En ese sentido, los sistemas CAD ayudan bastante a trabajar con ese tipo de información. Eso, en general, son datos discretos, o sea, muchas veces tengo dos puntos, ¿cierto? Pero entre medio no sé lo que pasa entre ellos. Por lo tanto, ahí tengo que hacer interpolaciones o aplicar otro tipo de técnica. En cambio, la nube de puntos son datos continuos, podríamos llamarlo, donde tenemos, valga la redundancia, una continuidad de datos, ¿cierto? De algún elemento en particular. Tenemos mayor información, mayor detalle de la información con la nube de puntos, y esa es la gran diferencia que existe con la información vectorial. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta por acá. Pedro consulta, ¿qué falta para que en Chile los certificados de coordenadas y archivos RAINEX de las estaciones activas fijas sean de libre acceso? Muy buena pregunta también. Bueno, ahí está relacionado con lo que tiene que hacer el Instituto Geográfico Militar, el IGM. Actualmente se está trabajando en eso, pero además tiene el apoyo de otro tipo de organismos, como yo le estaba comentando hace un ratito atrás. En ese sentido, el apoyo, por ejemplo, de los grupos de trabajo del SNIT, del Servicio Nacional de Información Territorial, tiene un grupo que se llama Grupo de Geodesia, y justamente ahí participan en ese grupo diferentes organismos públicos y también académicos donde están trabajando actualmente estos temas. Ellos una vez al año hacen un seminario donde muestran los trabajos que han realizado, y en ese sentido lo que yo les recomiendo es que visiten la página de IDE Chile, y principalmente el link del grupo de trabajo de geodesia, donde ahí pueden tener acceso a mayor detalle con respecto a esta información, a esta pregunta en particular. Muchas gracias, profesor Leonardo. Hay algunas otras preguntas que pueden ser respondidas posteriormente, que las vamos a hacer llegar directamente a través de este sitio. Agradecemos a quienes han estado conectados y vuelvo el pase a la profesora Patricia Concha, quien está habilitando esta charla hoy en día. Muchas gracias a los expositores. Y en nombre de Duoc de Alameda agradecemos la presencia y participación de todos ustedes. Los dejamos cordialmente invitados a la próxima charla que se realizará este jueves 25 de junio a las 17 horas, titulada Método Medición Terrestre, Instrumentos Topográficos. Será dictada por la empresa BMP Renta, para la cual desde ya pueden inscribirse en el link publicado en la bio de nuestro Instagram. Finalmente, comentarles que recibirán en sus correos electrónicos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy. Nos interesa conocer su opinión con respecto a los formatos nuevos que estamos usando para poder seguir mejorando, ¿ya? Una vez más, darle las gracias por su asistencia y los esperamos en nuestra próxima charla. Que tengan una muy buena tarde.